Muy buenas tardes, apreciados estudiantes del curso de Programación Web 1. Mucho gusto, les habla el ingeniero Mariano Romero, director del curso en este periodo 16-4. Hoy pues vamos a trabajar lo que tiene que ver con la fase 2 de informar y planificar, correspondiente también a la unidad 1, donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con la introducción al lenguaje de programación HTML. Al lenguaje HTML, CSS y PHP como el lenguaje de programación. La vuelta anterior les había mencionado pues, cómo está estructurado el curso. Recuerden que es un curso que pertenece al programa de tecnología y desarrollo de software, es de 3 créditos académicos, es un curso metodológico, lo que significa que es teórico-práctico, que pertenece al campo de formación disciplinar específico porque es muy específico del programa, y la estrategia que se utiliza para abordar el curso es el de aprendizaje basado en proyectos. Recuerden que además de eso, el curso está estructurado en 5 fases, y esas fases son reconocimiento, que fue la primera que ya vimos. Actualmente pues nos encontramos en la fase de información y planificar. Fase 3, que es la que sigue, que es decidir realizar el proyecto, y la fase 4, control, y último la fase 5 de evaluación, ¿verdad? Este curso, como les mencioné, hace parte del campo de formación específico de electiva 1, énfasis 3, bajo la denominación de programador web experto, y él pertenece al núcleo de construcción y pruebas de software. Entonces eso es muy importante, porque sepan ustedes dónde está centrado, digamos, la esencia de este curso. Y la importancia está en que este curso pues radica que uno de los tipos de desarrollo más extendidos en la industria del software es la construcción de páginas web con la capacidad de operar sobre los datos almacenados, ¿verdad? Entonces, trabajar en lenguajes de programación como PHP, que son unos lenguajes pues, que están ahorita mismo en la vanguardia, pues hay otros, este es uno de los principales. Para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de páginas web y la integración de datos es fundamental. Ya les habíamos mencionado que el propósito como tal es que ustedes como estudiantes desarrollen la habilidad para construir páginas web con la capacidad de operar datos almacenados a través del uso de herramientas y estándares técnicas y lenguajes de programación apropiados, ¿verdad? Durante todo esto, pues se busca que ustedes tengan unos resultados de aprendizaje, y en eso tienen que ver pues el tema de diseño de sitios web, haciendo uso del lenguaje de programación del lado del cliente, de acuerdo con requisitos del usuario y técnicas de codificación del software. Ahí también es importante que tengan claro algo. PHP como tal es un lenguaje de programación que corre en el servidor, ¿no? Que tengan claro eso. Implementar sitios web dinámicos con capacidad de operar datos almacenados de acuerdo con las técnicas y estándares afines de las fuentes de datos. Entonces, ya vamos a entrar como en materia, donde tenemos que ver cuáles son las temáticas que se van a abordar durante todo el curso. La arquitectura cliente-servidor, que ya la hemos venido trabajando, ¿verdad? Hoy vamos a seguir con lo que es introducción a PHP, tipos de datos, constantes, variables, sentencias de control, ciclos repetitivos. Esto es propio de lenguajes de programación. Eso no solamente de PHP, no. Cualquier lenguaje de programación, ustedes tienen que saber qué es un tipo de dato, qué es una constante, qué es una variable, qué es una sentencia de control, qué es un ciclo repetitivo, y etc. Pero ya sí es muy propio de lo que es el lenguaje de programación, lo que tiene que ver con el backend y el frontend, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con arreglos. Los arreglos también son muy de cualquier lenguaje de programación. Los formularios sí son más que todo de programación orientada a objetos, y lógicamente que la programación web también es una programación orientada a objetos, por eso vemos formularios y programación orientada a objetos, en este caso con PHP. Vamos a ver ya lo que son también como ese manejo de datos, integración de datos con las aplicaciones. Vemos un poco de lo que son archivos, bases de datos y formatos de texto. Entonces, eso es importante para que sepan a dónde vamos a llegar. Hoy iniciamos con la unidad 1, ¿cierto? Y esta hace parte de la fase 2, informar y planificar. Y
lo importante es que usted sepa que ya inició el 6 de septiembre y cierra el 3 de octubre, ¿sí? En este sentido, para que un tito, tengan muy de la mano cuáles son las fechas que vamos a utilizar. Igual, siempre voy a recalcar la participación en los tres entornos. En el entorno de formación inicial, hay que revisar la agenda, lo que acabamos de ver, revisar los foros de noticias, donde colocamos pues, noticias de eventuales eventos o noticias que son de interés para el curso. En el entorno de aprendizaje, hay que revisar las guías, o sea, revisen esas guías, si no las entienden, pues consúltenme a través del grupo de WhatsApp, me comentan cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto, no les dé pena. Y finalmente, pues, entre todos deben ir consolidando un trabajo para su entrega. ¿Dónde se entrega ese trabajo? En el entorno de evaluación, ¿verdad? Y pues, siempre vamos a estar con la atención sincrónica y asincrónica. Voy a estar siempre en línea a través del chat y el Skype, cualquier cosa, digo, y siempre me consultan, trato de responderle en el menor tiempo posible. Vamos a hacer webconferencia, hacemos esta webconferencia y lo más probable es que hagamos un taller después de esto para profundizar la temática, porque normalmente hoy no nos daría tiempo de trabajar todo, pero ahí vamos avanzando y vamos profundizando cada vez más. En los foros es importante su participación en los foros de discusiones. También estoy atento a la mensajería interna y el correo institucional. Para eso son los medios oficiales, para que se comuniquen con el docente. Bien, ¿qué vamos a evaluar? O sea, ¿qué realmente vamos a evaluar para que tengan claros esos criterios? Miren que esta fase tiene 115 puntos y se divide en 3 criterios de evaluación. El primer criterio es la forma en cómo van a presentar el documento, ¿verdad? Esa forma en cómo lo presenten, ordenadito, con las normas APA bien estructurado, tiene un peso evaluativo de 25 puntos. El segundo criterio es que compartan en el foro actividades, los aportes, ¿verdad? Los aportes de ustedes. Miren que tiene un peso grande, que son 50 puntos. Todos esos aportes, o sea, si usted participa una vez, pues lógicamente que va a tener una valoración muy baja. O usted puede participar 10 veces, pero participa con comentarios que no son significativos a la construcción del trabajo, también va a tener una puntuación muy baja, ¿sí? Y la construcción de los scripts del lenguaje para dar solución, ya, ese sí tiene un peso evaluativo de 40 puntos, para un total de 115 puntos. Bien, hasta aquí te voy a pasar, bueno, vamos a pasarte aquí la asistencia, para que la vayas diligenciando hasta los que asisten a la web. Yo siempre trato de asignarle unos punticos extras por la asistencia, ¿no? Si no alcanzas la máxima calificación, más 20 punticos, quiere decir que si tú sacaste 90 más 20 son 110 puntos, ¿verdad? Entonces, para que te registres aquí. Vamos a seguir. Entonces, habíamos mencionado que las temáticas que vamos a ver son, ¿verdad? La arquitectura cliente-servidor, la introducción a PHP, variables y constantes, tipos de datos, sentencias de control y ciclos repetitivos, ¿sí? Antes de eso, quiero que entres aquí. Vamos a hacer aquí como una lluvia de ideas entre los dos, pues ya que no vemos más. ¿Sí? Te conectas aquí a esta herramienta. Me dices si te puedes conectar, por favor. ¿Sí me estás escuchando, Sebastián? Dime, profesor, qué pena. Esa página me abrió. Sí, la que usted me mandó. Sí. Es que de pronto no me deja más respuestas, es el formulario. El formulario te deja... No, pero el formulario de asistencia no te dejó llegar. No. Un momentico, a ver.
Pero la página que te envié sí. Sí, esa sí está bien. Ok, bueno, un momentico, vamos a revisar aquí el formulario. Ah. Si escuchas un sonido es que como que están haciendo una construcción aquí al lado de mi casa y Qué lástima, hombre. se escucha como un pum pum ahí. Bueno, bien, ya puedes llenar la asistencia, pero antes de llenar la asistencia, quiero que en ese blog que te mandé, escribas, o sea, para ti, ya lo habíamos trabajado, pero quiero que nuevamente lo retomemos. Para ti, con tus propias palabras, ¿qué consideras que es el concepto de la arquitectura cliente-servidor? Con tus propias palabras. No, básicamente es un modelo en el que No, pero hay... colócalo ahí en el blog que te mandé. Ah, bueno, listo. First section. Ah, ahí donde dice name your first section. ¿Sí? Ah, bueno. Ay, bueno, a ver. Listo, ahí la puse. Ah, eso es como como un board. Está mudo. Gracias, no, pues estaba leyendo allá, te estaba preguntando para qué utilizas el cliente, porque dice, aquí dice la información, un cliente son los dispositivos que se utilizan, pero ¿para qué se utilizan? El servidor también se utiliza, ¿verdad? Y como lo explicas aquí abajo, sería como para complementar aquí el concepto que tienes. ¿Para qué utilizas el cliente? Básicamente el cliente sería como una especie de vista que envía peticiones de alguna manera, que interactúa con la parte visual de la aplicación. Ok, entonces sí, para que ya complemente el concepto sería los dispositivos se utilizan para hacer las peticiones por parte del usuario final, ¿sí? De un usuario. Eso. Bien, veo que tienes muy claro el concepto. Entonces, ya para complementar, tenemos claro que interactúan dos roles, ¿verdad? Que hacen funciones diferentes. Algo que llamamos cliente, que es una máquina, ¿sí? Pero que a través de esa máquina, ya sea una aplicación programada o el mismo usuario, la persona como tal, el hombre, hacen unas solicitudes o peticiones a otra máquina que tiene almacenada una información, ¿verdad? Sí. Pero que para que acceda a esa información necesita correr unos servicios.
y esos servicios están alojados en un servidor. Por eso la palabra servidor, porque facilita prestar unos servicios, ¿sí? Entonces, ¿el servicio de qué? De recibir una respuesta y dar o contestar la respuesta, ¿verdad? Entonces, así consiste la arquitectura cliente-servidor. Bien. Hay otra pregunta sencilla. Para ti, ¿qué es PHP? Coloca ahí PHP y de la definición, con tus palabras. Bueno, vamos a ver. No tienes que consultarlo en internet, solamente lo que se te ocurra ahorita mismo para ti que será PHP. Vamos a ver. Un lenguaje. A ver. No sé si se vea. Ah, sí se ve. Dice, es un lenguaje de programación que permite la creación de scripts IS No, es una I solita. Me fue. y que está optimizado para trabajar con bases de datos. Muy bien. Perfecto, entonces, en sí eso lo que dijiste ahí es correcto. Es un lenguaje de programación, es gratuito, ¿sí? Que nos permite trabajar códigos de código con HTML, ¿verdad? Porque aquí hablamos que PHP nos permite trabajar código HTML. Bien, además de eso, es un lenguaje que es interpretado, mas no compilado. ¿Qué significa que sea interpretado? ¿Verdad? Que se ejecuta directamente en el servidor. ¿Sí? En el servidor. Entonces, cuando es compilado, primero se compila, el compilador interpreta el código que nosotros escribimos en lenguaje natural y lo convierte en ¿qué? En lenguaje máquina, para que ya el que ejecuta el código, en este caso el servidor, lo pueda interpretar, ¿verdad? Entonces esa es como una pequeña diferencia entre lenguaje compilado y lenguaje interpretado, ¿sí? Bien. Además de eso, PHP anteriormente, vamos aquí a verte la teoría para que la tengas acá. ¿Verdad? Anteriormente se conocía como Personal Homepage, ¿verdad? PHP, que significaba página personal. Pero actualmente ya ese concepto ha cambiado, ya no es un Personal Homepage, es un Hypertext Processor, ¿verdad? Que significa procesador de hipertexto. Entonces, en este sentido, ya hablamos de PHP como un procesador de hipertexto. Entonces, y eso es un lenguaje de programación de alto nivel que se ejecuta y es interpretado en el servidor, ¿verdad? Por eso, entonces, en este sentido, estamos hablando de que el lenguaje PHP está ¿dónde? ¿Estaría en el frontend o en el backend? Más bien como en el frontend. Bueno, vamos a diferenciar eso. Cuando hablamos de frontend es lo que se programa en el navegador, lo que el cliente ve, ¿sí? Lo que el usuario ve.
pero lo que se programa detrás en el servidor se llama backend. Que estaría como en ambos. Entonces, PHP, ¿dónde estaría? No, está en uno solo. En uno solo, pues madre. No, pues entonces, no, porque yo he venido haciendo algunas cosas ahí en PHP, pues, sobre todo pues para esta materia, porque no conocía el lenguaje. Y yo veo que es como, bueno, no, según eso, entonces estar en el backend, pero voy a dejar que usted lo explique. Está en el backend, correcto. Lo que pasa es que cuando, como te dije, PHP tiene la posibilidad de interactuar con ¿quién? Con HTML y CSS, ¿sí? Entonces, todo lo que tú haces con HTML y CSS es lo que se visualiza en la parte del cliente, en el navegador, ¿verdad? Sí. Pero las funciones como tal, lo que se ejecuta dentro, se hace con PHP. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir que se ejecuta en el servidor? Sería... Para que el concepto, mira que lo tenemos aquí, un lenguaje, ¿verdad? Un lenguaje de servidor es aquel que se ejecuta en el servidor donde están alojadas las páginas. Al contrario de los lenguajes que son ejecutados en el propio navegador. Entonces, mira que este no se ejecuta, digamos, en el lado del cliente, sino, como lo habíamos mencionado, en el servidor. ¿Por qué esta es una ventaja de PHP? Hombre, porque no todos los navegadores pueden interpretar el código. Hay unos que de pronto interpretan el código parcialmente. Por ejemplo, hay alguien que programó, no qué sé yo, para Mozilla. Vamos a ver que esa aplicación que se programó en el navegador Mozilla, algunas líneas de código no son interpretadas, qué sé yo, por Google Chrome. ¿Ya? Entonces, esa es una de las ventajas de programar del lado del cliente. ¿Sí? Bien. Y además, pues que PHP es un IDE gratuito, un IDE de programación gratuito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú puedes utilizar la herramienta y programar en PHP y no tienes que pagar para utilizar. ¿Verdad? Entonces, mira que ahí también vemos una imagen de cómo es la funcionalidad de PHP o cómo funcionaría la arquitectura cliente-servidor con PHP. Tenemos el PC, que sería en este caso el que hace las funciones de cliente, ¿verdad? Hace una petición ¿a quién? Servidor. A un servidor web. En este servidor web está el código PHP que hace o ejecuta lo que están pidiendo, ¿verdad? Y le envía la respuesta ¿a quién? A la web. Y esta web la muestra a este PC. Entonces, más o menos, este es el proceso interno. Se hace la petición de un PC al servidor, el servidor manda la respuesta a la web y la web la muestra al PC. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? No, está bien, profe. Yo por ahí tuve la oportunidad de instalar pues una de las herramientas para trabajar en PHP y si uno ve que eso le monta a uno como un servidor en el localhost y ahí es donde se muestran todas las respuestas. Perfecto. Pues lo que Ahorita hacemos algo práctico, pero antes de eso quiero que comprendas como un poco de la teoría. Ahora, escríbeme ahí en ese tablero para ti, o sea, no tienes que consultarlo en internet, solamente lo que tú piensas de que es una variable. Bueno, a ver, ¿qué le pongo acá?
Listo, aquí colocaste, una variable es un espacio de memoria reservado para el almacenamiento de datos que puede ser de distintos tipos. Dame un ejemplo de una variable. Por ejemplo, si yo le asigno la variable palabra, que sea una cadena de string con una palabra. Escríbela para de una vez desmenuzar el concepto. Bueno, voy a escribir eso. Es que estos, no sé por qué no me deja poner esto en otro lado. A ver. No te deja moverlo, ¿no? No me deja mover. Yo, por decir, ¿cierto? ¿Dónde lo colocaste? No lo veo. Ah, espérate, ya va. Ahora sí. Ok. Entonces tenemos aquí, ejemplo, tienes una palabra que sería el nombre de la variable, ¿verdad? Seguido de un signo igual. En este caso colocaste un paréntesis, unas comillas dobles para indicar pues como qué tipo de dato es y va a contener esa variable un valor que se llama carro. Entonces, lo que quiero que tengamos claro aquí es que las variables son, como tú lo dijiste, bueno, hablando técnicamente sería un espacio de memoria en el computador, pero acá son palabras, letras que utilizamos, ¿verdad? Para asignarle valores y esos valores poderlos utilizar en una aplicación, ya sea web o un programa de computadora, ¿sí? Que cumplen unos requisitos. En este caso, para PHP es necesario indicarle cuando vamos a crear una variable, inicializarla con el signo peso antes, para indicarle al programa que eso es una variable, ¿verdad? Las variables tienen tipo, como tú lo mencionaste muy bien. ¿Qué tipo conoces? ¿Qué tipo de variables conoces? Puede ser un string, un entero o un String, número de alguna característica como float. entero, char, float, doble, Ajá. ¿verdad? O Bueno, también en pues un fin, array que llaman, un arreglo o un objeto. arreglos también, muy bien. Entonces, en este caso, ese ejemplo, esa variable que tienes ahí, es de tipo string, ¿verdad? Si Sí. estuviéramos en otro lenguaje de programación, probablemente es necesario anteceder el valor asignado a esa variable con el tipo de datos, ¿de acuerdo? Así es. Por ejemplo, para entender que esa palabra es una cadena de caracteres, habría que ponerle antes de eso string, ¿sí? String carro, ¿de acuerdo? Bien. En PHP no es necesario hacerlo. PHP entiende o interpreta el valor de acuerdo pues, a lo que uno le coloque. Si tú colocas carro entre comillas, él va a entender que eso es una cadena de caracteres. ¿Qué pasaría si tú borras carro y colocas 5 Sí, básicamente lo tomaría como un entero. como un entero? Y si tú colocas ese 5 entre comillas, Como una cadena, también como un char, por decir. ok, como un carácter, ¿verdad? Más no como un número, como un numérico. Muy bien, entonces vamos bien hasta ahí. Entonces, acá tenemos, vamos a recordar esto. Entonces decimos que una variable no son más que valores almacenados que se etiquetan bajo un nombre, ¿sí? Valores a los cuales nosotros le asignamos un nombre. Y se etiquetan para que los podamos referenciar cuando estamos realizando, en este caso hablando de PHP, un script.
¿sí? Un script, ¿sí? Entonces, ¿cómo se utilizaría? Ya lo habíamos hablado. Se le antecede el signo peso, ¿verdad? A la palabra o al nombre de la variable que vamos a utilizar. Y después tú colocaste allá un ejemplo. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, como lo ves aquí, el signo peso y la palabra variable, que en este caso estamos diciendo que variable es una variable. El signo igual para indicarle que lo que sigue es el valor que va a tomar o que va a qué equivale esa variable. Bueno, y la pregunta, ¿por qué es variable? Porque puede cambiar su valor en cualquier momento, ¿verdad? Puede cambiar su valor en cualquier momento, por eso es una variable. También tenemos la variable tipo string, como tú lo mencionaste, ¿verdad? En este caso, tenemos el ejemplo, antecedemos el signo peso para indicarle a PHP que eso es una variable y que es igual a una cadena de caracteres que se llama en este caso Alejandro. Recuerden que es importante siempre cuando una cadena de caracteres meterlo entre comillas, ¿ya? Entre comillas doble. Ahora, para mostrar esa variable o para mostrar el contenido o el valor de esa variable, ¿ya? Lo podemos hacer con la función hecho o con la función print, ¿sí? Con la función hecho o con la función print. ¿Ya? Con esas dos podemos mostrarle o podemos mostrar el valor que tiene una variable, ¿sí? Dentro de los paréntesis, pues uno hace ¿qué? Hace el llamado de la variable que quiere mostrar. Aquí hay un ejemplo que pues, es importante que vamos a mirarlo desde acá. Si quieres, este es que lo estaba como cacharreando hoy, te lo voy a compartir aquí, como un intérprete en línea de PHP. Está bueno. A pasar por ahí. Esa página. Sí, pero lo estoy probando porque, como para hacer ejercicio, porque ejercicios y vi pidiendo los valores, pero me encontré algunos detallitos ahí, entonces nada más lo estoy probando. Pero si quieres intenta entrar y mira que aquí yo estaba haciendo unos ejemplos de variables. Entonces, ahí está el código, ¿verdad? El código pues siempre iniciamos como para que podamos abrir el formulario. Estoy haciendo un archivo HTML, ¿verdad? Y dentro de ese archivo HTML estoy implementando un código PHP. Normalmente uno, si no quisiera, también puede hacer lo siguiente. Hace un formulario HTML y luego dentro de ese formulario llamamos un archivo que esté en otro lado, que sería nuestro archivo PHP. ¿Sí? Entonces, esos llamados serían por referencia. Más adelante, pues, cuando estemos haciendo talleres ya más prácticos y precisos de lo que queremos hacer, les explico cómo se hace. Pero entonces aquí tenemos, ¿verdad?, el código HTML. Estos son etiquetas, ¿sí? Estos son etiquetas de HTML, ¿verdad? El head, el title, que aquí le digo, este es el encabezado, ¿verdad? Este sería el título que va a mostrar en el encabezado. Luego viene el cuerpo del programa, que sería el body, o body, como se pronuncia en inglés, body, ¿verdad? Abrimos el código HTML. Para abrir un código HTML, recuerden que siempre abrimos con el menor que, el signo de interrogación, el que cierra, y la palabra reservada PHP, ¿sí? Entonces, lo que te decía, aquí estoy declarando una variable, ¿sí? Primero, para saber que es una variable, estoy indicando el signo peso. Entonces, el signo peso le digo una variable X, pero tú puedes decir, yo no quiero que se llame X, yo quiero que se llame, qué sé yo, Sebastián. ¿Ya? Y Sebastián es igual a 10, ¿sí? Para yo mostrar, ¿verdad? Para yo mostrar qué contiene Sebastián, entonces con la función hecho
En este caso eco, como se pronuncia eco, ¿ya? Por eco, porque la H no suena, ¿sí? En el inglés la H no suena y nosotros pues pronunciaríamos hecho, pero en realidad se pronuncia eco. Entonces con eco yo tendría que decirle que voy a llamar a quién, a Sebastián. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, voy a declarar una variable, ¿verdad? Que se llama Sebastián. A esa variable que se llama Sebastián, yo quiero asignarle un valor de 10, ¿sí? Ahora, si yo más adelante quisiera ver cuánto es el valor que tiene Sebastián, yo la podría llamar como la función eco y decirle Sebastián, ¿verdad? Entonces ahí me mostraría que Sebastián tiene un valor de 10. Si quieres leer el ejercicio allá y me vas contando si te dio el resultado. Entonces, tienes que cerrar el PHP con el signo de interrogación y el valor mayor. Cierras el body y cierras el HTML. Correcto. ¿Sí te abrió la página que te mandé? ¿Me puedes repetir lo que quieres que haga? Sí te abrió el link que te mandé de la página de lo que me aparece acá es un poquito más simplificado, pero sí, pues hay una variable X y está diciendo que muestre, que le quite 1, ¿no? A X. Entonces, sí. Repítame por favor. Sí, lo que pasa es que esto se lo puede, o sea, esto se lo vamos anexando, ¿ya? Entonces lo que te quería decir era que fueras probando el ejercicio, ¿verdad? Sí. Para que, digamos aquí, ahora cámbiale el operador, que eso lo vamos a ver ahorita. Listo. ¿Cómo sería si quisiera sumarle? Más. Perfecto. Entonces, ahí vamos a ver unos temas que se llaman los operadores. Entonces, ahí tienen los operadores aritméticos, los operadores lógicos, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver aquí en el material nos hablan de los operadores aritméticos, ¿verdad? ¿Cuáles son los operadores aritméticos? Suma, resta, multiplicación, división, el módulo, el más, el menos. Recuerda que cuando usamos más, así como en una variable, lo que se hace es que se incrementa 1. y si usa el menos, se decrementa, ¿verdad? Este es importante porque muy poquito lo utilizamos, pero el doble asterisco es el exponencial, ¿sí? Siempre se multiplica ese valor por sí mismo. Entonces, ese es el exponencial. Entonces, tenemos los aritméticos, ¿no? Aritmético, ¿sí? Tenemos los operadores de comparación, ¿ya? ¿Cuáles son los de comparación? El igual, para comparar. O sea, ¿dónde se utiliza más que todo esto? Por ejemplo, cuando tú vas a hacer un ciclo condicional, ¿sí? El igual. Muy poquito pues se utiliza triple igual, que es idéntico si tienen el mismo valor y además son del mismo tipo, ¿verdad? Muy poquito pues se utiliza bueno, al menos yo muy poquito lo utilizo. Es diferente si se utiliza bastante, ¿sí? El signo de admiración y el igual, ¿ya? Para saber si un valor es diferente a otro. Y el signo menor, el signo mayor, el signo menor que, menor o igual, o el mayor o igual. Entonces, estos son los operadores de comparación, pero también existen otro tipo de comparadores que son los lógicos, ¿verdad? Aquí en los operadores lógicos, entonces tenemos el y, que es para decir que si algo es igual a otra cosa,
¿verdad? Entonces ahí serían verdaderos. Estos son operadores lógicos, pero también tienen su interpretación como con la letra I. ¿Ya? Por ejemplo, diría aquí que si A y B, ¿sí? Si A y B son tal cosa. Y acá el AND también hace como la misma función de el doble ampersand que tenemos aquí. ¿Cómo que se llama esta letra? Si es no. El backslash. O este es el ampersand. Bueno, no importa, ahorita no me acuerdo el nombre de eso. Bien, es para decir que si, por ejemplo, A y B son iguales, entonces dice que si son verdaderos, sí o no. Él compara de alguna forma esos dos valores, ¿verdad? Acá dice que si uno es verdadero y el otro es falso, pues todos dos son verdaderos, ¿ya? Una pregunta, profe, ahí. Igual uno puede utilizar ese también para concatenar como condiciones, ¿cierto? Dentro de un solo condicional. Para concatenar. Como quien dice, si se cumple esto y también se cumple esto. Entonces, Sí, es que eso es lo que te estamos hablando aquí. El y que se dice, mira, si A es verdadero, ¿verdad? Y B es verdadero, entonces ejecute una acción. Y se pueden varios, A, B, C, las que sean, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, se pueden varios. ¿Ya? Tú puedes tener aquí A, B, C. Entonces tú dirías, si A es verdadero, utilizas aquí el simbolito y B es verdadero, y otra vez C es verdadero, entonces haga eso. ¿Ya? Acá te van a decir, oye, si hoy es sábado, entonces tú dices, hoy es sábado y mañana es viernes, entonces eso será verdadero. O falso. Falso, porque ninguna de las dos se cumple. Pero si te dicen hoy es viernes y mañana es sábado, Ahí sí. entonces ahí sí se va a cumplir. Pero si te dicen hoy es viernes y mañana es domingo, entonces ¿qué va a hacer aquí? ¿Lo hace o no lo hace? Y también falso. No lo hace porque es falso, ¿verdad? Recuerda que en los dos tienen que ser verdaderos. O sea, las dos condiciones se tienen que cumplir. Esa maneja ahí la misma estructura de la lógica proposicional, ¿cierto? De alguna Sí, manera. señor, sí, la misma. Igual entonces acá mira que aquí cambian son los símbolos. El comparativo de lo o el or. Cualquiera de los dos símbolos tú lo puedes utilizar. Y aquí sí tú puedes decir, si se cumple una de las dos condiciones, se hace o se ejecuta lo que quiero que se haga. Por ejemplo, tú dirías, bueno, si tengo el pasaje, puedo viajar. O si tengo carro, puedo viajar. ¿Verdad? Ahí se cumplirían cualquiera de las dos. Pero si tú dices, no tengo pasaje, perdón, sí, no tengo pasaje, puedo viajar. O tengo carro, puedo viajar. Entonces, como no tienes pasaje, no viajaría, pero si tienes carro, ¿verdad? Entonces quiere decir que con una que se cumpla, se ejecuta la acción que tienes acá. Listo. En pocas palabras, en programación, este condicional tendríamos que las dos tienen que ser verdaderas para que se pueda ejecutar. ¿Sí? En este, con que uno sea verdadera, se ejecuta. Y aquí, el sort, ¿verdad? Dice que es verdad si A es verdadero o B es verdadero, pero no los dos. Ah, sí, está bueno. ¿Ya? Pero no los dos. Y la negación es que tú tienes algo y lo niegas. ¿Ya? Correcto. Bueno, preguntas hasta ahí. Vea que te pasé para que me lo muestres ahorita. Dame un segundito que voy aquí a
Tengo una web de la escuela, voy a entrar un momentico. Listo, ¿cómo vamos? Bien, profe. Ahí lo que quiero que hagas son unas comparaciones sencillas. Pues yo aquí, no Una sé, variable y dar unas comparaciones. yo aquí hice como una estructura ahí condicional, en la que me haga como una comparación. Vale. ¿Dónde se la pongo? Bueno, por ahora compárteme la pantalla y miramos. Listo. ¿Se puede ver? Sí, ya te veo. Ahora Pero puedes mostrar la que estoy viendo, estás presentando, pero no estoy viendo la pantalla. caramba, ¿qué será? Tienes que darle como presentar full screen, o sea, toda la pantalla. Espérate, ve, yo le di todo, qué raro. A ver, pantalla completa, permitir. Bueno, se supone que ahí sí. Bueno, ahí estoy viendo tu pantalla, pero pásate para donde lo que quieres mostrarme. Ve, qué raro, ahí estoy. No, estás mostrando solamente algo diferente, no estás mostrando toda la pantalla. Selecciona la que dice pantalla completa, o sea, que muestre la pantalla más no solamente la opción. Pero cuando le diga que eso fue lo que hice, ¿por qué no me deja esta bobada? A ver. Él dice pantalla completa, permitir. No ve las pestañas ahí, o sí. Pues ya. Ya No se sé, ve. dice, Pero ¿por no, qué hay, no? hay algo ahí raro. Y no, es raro porque yo le estoy dando tal cual. Presentación de Sebastián, pero no me muestra nada. No, eso sí está muy raro. Bueno, copia el código ahí
toma un screen de pantalla y mira si te lo deja poner allá en el Padlet. Vamos a ver. No, no se deja. Pero ¿por qué tan raro, hombre? No, ahí no le sale nada. ¿Sí? Me dice que el video se ha puesto en pausa, pero no me dice por qué. Bueno, listo. Bueno, voy a coger que tú mandaste aquí. Ahí sí estás viendo la mía, ¿cierto? Tampoco. ¿No? No, sale eso. Ah, bueno, sí, ahora sí. Ya la deben de estar viendo. Sí, ahí sí ya. Ok. Bueno. Entonces el código que tú mandaste es... Vamos a abrir aquí otra pestañita. Y vamos a ver este que tú mandaste acá. Naturalmente todo completo. A correrlo. Perfecto, entonces aquí colocaste que 9 es menor que 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué hiciste? Si X es menor que 10, imprima esto. Ahora colócalo, vamos a cambiarle aquí entonces. Signo menor. Se me entendió. Vamos a volverlo a ejecutar. ¿Qué hace ahora? Muy bien, excelente. ¿Ya? No es menor que 10. Listo, comprendido esa parte, ¿cierto? Entonces aquí podemos utilizar ese editor como para ir haciendo pruebitas, ejercicios pequeños y todo eso. Pues yo creo que hay que registrarse como para tener acceso a más recursos. Aquí lo intenté, yo nada más hoy fue que me lo encontré por ahí, no lo había trabajado, pero te ve como interesante porque aquí te va mostrando una vez como el resultado. Bien, vamos a seguir acá con nuestra presentación. Bueno, te iba a mencionar aquí, hay un código pues, que nos presenta el libro de ejemplo. Dice que así se asigna, por ejemplo, como lo deja aquí. Aquí puedes asignar la variable, por ejemplo, a A se le está asignando un valor de 5, numérico, ¿verdad? Si digamos yo tengo B y lo que te mencionaba ahorita, si lo coloco en 3 comillas dobles, digamos el valor de 7 le estoy asignando una cadena, un carácter, más no un número. ¿Sí? Para yo llamarlo lo puedo llamar así, ¿verdad? Cuando yo utilizo etiquetas, por ejemplo, esta etiqueta de la B, etiqueta B para colocarlo en negrita, y la etiqueta H1 para que esto se convierta en un título. Entonces, puedes ir jugando con eso, con etiquetas, combinando etiquetas, ¿verdad? Perdón, aquí BR para colocarlo en negrita y hacer salto de páginas también. Y puedes
mostrar los resultados, como te dije, hecho, llamamos la variable y ya podemos mostrar los valores que tienen esas variables. Me pasé. Otro punto que queríamos mencionar, ya hablamos de los operadores, de las variables, pero también nos vamos a encontrar con constantes, ¿verdad? Las constantes son esos valores que no cambian todo el programa. Por ejemplo, el pi es una constante siempre, o sea, siempre va a tener el mismo valor, 3.14. Si tú vas a colocar un valor, digamos, en una aplicación, saldo, de pronto, saldo inicial con el que arrancó tu empresa y ese nunca va a cambiar, ¿verdad? Entonces es una constante, siempre se va a mantener ese saldo inicial. Eso es un ejemplo, no sé, ¿verdad? Pero son aquellos valores que nunca cambian en el tiempo, ¿verdad? Entonces eso se llama constantes. También tienen su nombre y también se declaran en una aplicación, ¿ya? Ok. Aquí pues importante, bueno, ya aquí vamos a entrar más que todo. Ya bajamos aquí, vamos a ver, sí, bajamos, listo. Variable, ya lo vimos, constante, operadores. Bien, entonces, básicamente ahorita necesito que, como esto se llama basado en proyectos, ustedes van a tener un proyecto, ahorita más adelante lo vamos a leer, ¿verdad? En cual tú tienes que hacer el análisis de los requerimientos, ustedes tienen que analizar el requerimiento, mirar cuáles son, digamos, los requerimientos funcionales, los no funcionales, porque siempre en una aplicación tenemos que tener como base otras cosas, ¿verdad? Y las necesidades del cliente, los requerimientos del cliente, qué es lo que el cliente necesita y cómo nosotros como desarrolladores podemos mejorarle o optimizarle los procesos a través de una aplicación a un cliente, ¿verdad? Entonces, para eso uno tiene que hacer un análisis de requisitos. Pero uno cuando hace análisis de requisitos tiene que mirar los funcionales y los no funcionales. Ahí te puedes guiar. De este autor habla, pues tiene ese libro que me parece interesante que lo consulten para que definan que los requisitos funcionales, ¿verdad?, son los que describen la funcionalidad del sistema, y los no funcionales, que suelen ser restricciones al sistema, por ejemplo, el tiempo de respuesta o para su proceso de desarrollo utilizar un determinado lenguaje, ¿verdad? Entonces son diferentes cositas que hay que tener en cuenta. Entonces, una cosa son los requerimientos funcionales y los otros son los no funcionales. Previo, tú puedes decir, bueno, yo en este caso vamos a programar con ¿qué? Con PHP, pero podrá decir uno, no, yo quiero hacer un lenguaje perdón, una aplicación web con, qué sé yo, con JavaScript, con Java, o algo, ¿verdad? Que dice, no, yo quiero trabajar con Python, bueno, está bien, ¿verdad? Por eso, entonces, hay los diferentes requerimientos. Podemos tener también la maquetación, que normalmente uno lo llama un master page, ¿verdad? ¿Cómo se estructuraría en HTML? O sea, ¿cómo se visualiza? ¿Cómo lo vas a visualizar? ¿O cómo lo va a visualizar el cliente o el usuario? Entonces, tú eso primero tendrían que hacerlo, ¿verdad? Hacen su diseño y que quede bien bonito, porque no hay que pensar en el desarrollador, en lo fácil para mí. Hay que pensar en la practicidad del que lo va a utilizar, ¿sí? Siempre como desarrolladores yo les indico eso, o sea, no piense en que, es que para programar ese botón eso es muy complejo, mejor lo hago de otra forma que es más sencillo, pero resulta que eso que es sencillo para mí, que lo estoy programando, para la persona que lo está utilizando, le desgasta mucho tiempo hacerlo. Entonces siempre pensemos en el cliente, más no en la facilidad de nosotros como desarrolladores. Y para eso nosotros inicialmente hacemos unas estructuras, unos borradores de cómo pensamos que puede quedar la aplicación. Profe, una pregunta ahí, para temas del trabajo. Eso sí. Entiendo que hay que entregar como un esquema, ¿cierto? Ese esquema
sería pues muy visual, ¿no? Cómo van a quedar las paginitas, todo el cuento, ¿cierto? Sí, correcto. Esa es la primera parte, construcción del sitio web. Entonces, mira, la primera parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Interpretar el problema que le estamos colocando, ¿verdad? Aquí dice, para la construcción del sitio web se parte de la siguiente situación problema. En el banco MyCiben Colombia han venido prestando sus servicios, perdón, a través de una extranet a nivel nacional con los tradicionales servicios transaccionales a través de sus sucursales distribuidas en las principales ciudades del país. La gerencia desea incursionar en Internet con servicios en línea que le permitan ser un banco líder que crece con el proceso de sus clientes y su equipo humano, de tal forma que se contribuya hacia un mejor país. Entonces, es lo que quiere, mejorar, o mejor dicho, pasar de una extranet a una aplicación web, ¿sí? Entonces, a una aplicación web. En ese sentido, debemos pensar en esto, los servicios que la aplicación o que el banco necesita ofrecerle a través de la aplicación a sus clientes. Oferta los productos y servicios para personas naturales, ofertas de productos y servicios para personas, para empresas y atención al cliente. ¿Sí? Bien. Entonces, se debe entregar a la gerencia del banco una página web que satisfaga los requerimientos y que brinde ventajas competitivas en su posicionamiento en el mercado. Entonces aquí dice, la entidad relacionada es ficticia, o sea, eso no es, o sea, ustedes se lo van a imaginar que esto sí existe, que se lo están pidiendo como desarrolladores. Entonces, ¿qué es importante que se les recomienda aquí? Visitemos páginas, por ejemplo, como, qué sé yo, Banco Bogotá, ¿verdad? Miremos Banco de Bogotá. ¿Qué tiene Banco de Bogotá? Mira, aquí tiene algo que me parece pues sencillo, mira que no tiene mucho. Una imagen de fondo, ¿sí? Un logo, un menú sencillo que tiene que productos, ¿verdad? Y aquí un menú desplegable con todos los productos que tiene. ¿Productos para qué? Personas y productos para empresas. Tienen otro aquí que se llama banca, también atención al cliente. ¿Sí? Entonces, mira, podemos cacharrear este es del Banco de Bogotá. Bueno. ¿Sí? Sencillo. Entonces, más o menos, así ustedes se lo tienen que imaginar, ¿verdad? Miremos otro banco, a ver qué tiene otro banco. Vamos a ver Colpatria. ¿Sí? ¿Qué tiene Colpatria? Miren, Colpatria, bueno, tiene más, está como más cargadita, ¿verdad? Pero ¿esto qué es? Estos son un banco de imágenes que está aquí. Esto va pasando las imágenes, ¿sí? Va pasando imágenes, un banco de imágenes. Eso se llama slideshow, ¿sí? Un slideshow. Eso los slideshows normalmente los hacemos con Ajax o con JavaScript, ¿ya? Eso. Pero lo que nos interesa ahorita mismo no es tanto esto, sino lo que presentan aquí. Por ejemplo, aquí tiene tarjetas de créditos, cuentas de inventario, hipotecario. Bueno, aquí habla más que todo es como de créditos, pero mira, aquí tiene oficinas, contáctenos, y acá hay algo de cómo ingresa, ¿no? En banca persona, banca empresa. Bueno, aquí tienen otros servicios. Mira que esta página es diferente a la del Banco de Bogotá, ¿sí? Es un modelo diferente. Entonces, yo te soy sincero, viendo las dos, me parece más práctica, ¿verdad? Para un cliente, la del Banco de Bogotá, ¿sí? Aunque aquí tiene, mira, personas, segmentos, preferente, premium, Pymex, empresas, corporativos. Bueno, ellos aquí tienen como más seccionado esto. Son más minuciosos en la parte inicial. Y acá, esta es como más organizadita, está más agrupada. Mira, productos,
tanto para personas como empresas, banca para personas como empresas y servicio al cliente, ¿verdad? Mira esta otra, pues. De pronto ustedes consultarán, no sé, vamos a ver aquí qué otro banco es más común. Qué sé yo, BBVA, ¿verdad? Sí. Que BBVA, vamos a ver qué dice aquí. Mira lo que dice BBVA, tiene personas, empresas y un menú acá para los productos, ¿verdad? Entonces, algo sencillo. Ustedes vayan imaginando ese esquema, así. Eso, primeramente, ya lo vimos, ¿verdad? Cómo más o menos son las páginas de las empresas de banco, ¿no? Estamos hablando de empresas de banco, ¿sí? Y luego, ¿qué vamos a hacer aquí entonces? Aquí está el ejemplo. Puedes entrar ya sea, ¿cómo se llama? A Pencil, este lo pueden descargar ustedes, pero también pueden utilizar algunos que están en línea, ¿verdad? Hay muchos en línea. Yo por lo general utilizo los que están en línea porque te queda la herramienta en línea también y la puedes mandar el enlace. Porque acá es como con Pencil, tienes que descargar Pencil, instalarlo, pero creo que el Pencil ya tiene también una versión online. Pero si no quieres utilizar Pencil, puedes utilizar LucidChat, este sí es en línea. Este Cacao no lo he utilizado, pueden utilizarlo o de tu preferencia, porque probablemente hay muchos para hacer esto, ¿verdad? Pero entonces lo primero es interpretar la problemática que ya la planteamos allá, lo que está requiriendo el cliente, hacer la revisión de los sitios web de banco que ya lo hicimos, ¿verdad? Y ahora entrar a una de estas aplicaciones y hacer un ejemplo como esto. Hacen el dibujito, ese dibujito ustedes pueden colocar el logo de la empresa, ¿verdad? El nombre, un mensajito, ¿sí? Una noticia del día y aquí de pronto miren que aquí tiene un menú, ¿sí? Siempre acostúmbrense de colocar en la parte de abajo los derechos de autor y quién lo hizo, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera parte, ¿no? Hacer como un boceto de cómo quedaría la aplicación, ¿verdad? Correcto. Bien. Eso lo comparten en el foro. Cada aporte que vayan haciendo es importante que lo hagan en el foro, ¿sí? Ahora, para que almacenen la información y la puedan compartir después para yo poderla revisar, se deben de crear. Ustedes tienen el correo institucional, ¿verdad? Es de unasvirtual.edu.co. Entonces ahí pueden crear un árbol de carpetas como este, ¿cierto? Colocan el nombre, por ejemplo, esta es la fase 2, y aquí colocan el nombre del curso y el grupo, ¿no? En este caso, ¿en qué grupo estás? Esta es la primera versión, B1, y hacen el árbol de carpetas para tenerlo y yo poder entrar luego a revisar. Este enlace me lo comparten para yo poder revisar al final. Cuando ustedes me entreguen el trabajo, yo entro allá y verifico los archivos, los ejecuto y miro si funcionan o no. O sea que ese correo tiene como una especie de drive. No, tú compartes, o sea, es como Gmail, pero puedes compartir la carpeta cuando tocas el enlace de compartir. Ah, listo. ¿Ya? Bueno, teniendo después en cuenta el esquema pues, que hayan elegido, pues hay que programar el HTML en HTML5, CSS, si pueden utilizar pues, JavaScript, ¿verdad? Y la página web que van a desarrollar con PHP. Todo eso pues lo almacenan en estas carpeticas, pueden organizarlo así como está aquí, animación, imágenes, sonido, video, y ahí van guardando cada uno de sus archivos, ¿verdad? Correcto. Ahí en la página están las instrucciones de cómo se debe organizar. Bien, entonces mira, hay que contestar la pregunta que ya habíamos hablado algo de eso, pues, en qué consiste la programación del backend y el frontend, ¿verdad? Ya más o menos tienes idea de qué consiste. Que una se hace del lado del cliente y la otra se hace del lado del servidor. Pero lógicamente esas palabras las argumentan
en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Correcto. Lo otro que sigue es, yo no sé si ya tú tienes instalado un editor de texto, ya sea pues, PHP, perdón, Yo te iba a sí, preguntar, perdón, un servidor local, un servidor local. yo le iba a preguntar sobre eso. Pues yo he instalado varios y los he probado todos. Pues digamos que Yo son casi, utilizo casi, SAM, pues casi como la misma cosa. Pero yo digamos que utilizo SAM. Cualquiera de los que utilices está bien, lo importante es que te permita usa hacer SAM. la función de servidor local. Ah, listo, perfecto. No, Si porque le iba a puedes pedir utilizar lo que recomendación. quieras, SAM, app server, web server, Este ¿ya? Laragon también es válido. ¿Cuál? ¿Cuál? Por ahí me encontré uno en un curso, es que el Laragon, que es como más nuevo, Pero no sé. Laravel es un framework. No, el Laragon, Todavía el no Laragon. está allá. Ojo, No Laravel, no sino con- Laragon. Sí, como lo escribe. ¿cuál? Laragon. No Laravel, sino Laragon. Ah, bueno, no lo conozco, no lo conozco. Pero es ¿cómo te digo? Eh, es un servidor. Sí, Ah, bueno, sí, es un servidor y no hay problema. Lo importante es que te permita hacer las funciones de un servidor local, ¿verdad? Por eso está la libertad de que cojas cualquiera, ¿cierto? listo, profe, me Bien, parece. entonces, básicamente es eso, ¿no? Declaramos las variables, ya sabes declarar variables, Ujú, ¿sí? Y vamos a hacer algunas, digamos, fórmulas. correcto. Eso mismo, ya teniendo en cuenta las variables, las aplicamos ya como algunas ecuaciones. Por ejemplo, la cuota inicial debe ser el 30% del valor total del préstamo. Entonces, ¿qué habría que hacer aquí? Multiplicar, ¿verdad? Ese valor, ¿por qué? Por 0.3. El valor inicial, multiplicarlo por 0.3 y ese sería ¿qué? Ese Perdón. sería la cuota Repite. inicial. Listo, sí. Eso es un valor no constante prácticamente. No. No, porque es que mira, tú, mira lo que dice aquí, cuota inicial debe ser el 30% del valor del préstamo. Entonces, Correcto. si Ah, listo. préstamo No, es entonces, igual, vamos a hacer aquí, vamos a ver si este PL me funciona acá, vamos a hacerlo aquí un momentito, a ver si por ejemplo, si la cuota, perdón, si el valor total, no me acuerdo cuál es, el valor total, ¿verdad? Vamos a este valor T es igual a quién, a 5.000 pesos, vamos a poner 5.000 aquí, ujú, ¿verdad? Ahora, la, eh, la cuota inicial, ¿cuánto sería? sería multiplicar una nueva variable, que yo la defino como cuota inicial, que sería multiplicar valor t, que ya está almacenado, por 0.3. Valor T, perdón, por 0.3. Por 0.3. Y eso te va a dar un valor. Ujú. Por ejemplo, ¿cuánto sería? Vamos a multiplicar aquí 5.000 por 0.3. 1500. 1.500 pesos, ¿sí o no? Ujú. Entonces, ¿cuál es la cuota inicial? 1.500. Bien, ¿cómo mostrarías eso en PHP? ¿Con un eco o Con un con eco. un print? Ujú. ¿Sí? Vas a mostrar el Profe, valor de la cuota inicial. tengo una pregunta ahí, disculpe que me Sí. interrumpa. O sea, bueno, hay que hacer los scripts que me calculen todo eso, pero entonces hay que hacer un script que me genere la tabla o yo llenar la tabla de acuerdo a lo que obtenga ahí. Eh, debes de llenar la tabla, ¿no? Ah, listo. O sea, digamos que los cálculos los hago a nivel interno con el programa Ajá. y ya la tabla la lleno manual. Pues manual no, porque sería mostrar los valores. O sea, la idea es que me lo muestre en la tabla. Sí, claro, Ah, la idea es que te listo. lo muestre en la tabla. Ya hoy de pronto no nos da tiempo, pero más adelante de pronto hacemos el ejercicio completo, ¿viste? Ya, pero Ah, bueno, profe, muchas gracias. en el editor.
Ahorita te muestro pues algo que para que lo tenga más claro. Pero entonces, claro, esto aquí, ¿no? Sí. Bien, entonces eso es lo que hacemos aquí. Ahora, dice, el saldo del préstamo debe ser el 70% del valor del préstamo más el 1.2% anual. Perdón, el 11.2% anual. ¿Cuánto vendría siendo este 11.2% anual? Habría que definir entonces una variable que guarde los años. Me Escúchame imagino. bien, lo que nos está pidiendo. El saldo del préstamo, el saldo del préstamo debe ser el 70% del valor del préstamo, Correcto. ¿sí? Entonces, hay que coger cuál es el saldo del préstamo. Bueno, se define una variable, sería multiplicar el valor del préstamo, valor total, por 0.7, Ajá, más. más un 11.2 anual, pero digamos que yo tengo que saber cuántos años es. Sería más 11, más 0.112 por, y no sé dónde guardaríamos el tema de los años. Ok. Menos que eso lo tiene que definir el usuario al iniciar, ¿cierto? ¿Cuántos años? Tener una variable. Pero no, porque es que tienes que darle, mira lo que dice aquí ahorita, generar el valor de cuota luego de seleccionar de una lista desplegable el total de cuotas a pagar, subiendo que cuotas debe ser 6, 12, 18, 24, 36, 48, máximo 60 meses. Ah, ok, ¿Sí? sí, señor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Primero tenemos que, pues, de mi forma de interpretarlo, ¿verdad? Porque, bueno, este curso no lo diseñé yo. Habría que dividir ese 11.2% entre 12 para saber a cuánto equivale, ¿cierto? La tasa mensual, Ujú. ¿ya? Y luego sí esa tasa mensual, multiplicarla por el número de cuotas. Sí, también, profe, claro. Esa Sería lo sería una mismo. forma, ¿ya? Ujú. Ya aquí más que todo es Ya manejo matemático. lógica, matemática, ¿verdad? Pero lo que Ujú. sí lo que quiero que tengan claro es que aquí ya estás utilizando solamente declarando variables, ¿no? Ujú. Declarando variables, ¿ya? Y haciendo Correcto. cálculos con variables, ¿sí? Bien, el segundo punto ya viene siendo, bueno, estamos por aquí. Genera el total de cuota, dijiste el valor de cuota, sabiendo que el banco presta un interés de 11 anual y que las cuotas deben ser inferiores o iguales al saldo del préstamo. ¿Ya? Ahí ya Entonces involucraría ahí condicional. uno yo pensaría que lo más salomónico sería, dividimos el valor del préstamo en el total de cuotas, ¿ya? Ujú. Sí. Y ahí a ese total de cuotas, ¿verdad? Le asignamos, pero, bueno, eso hay que pensarlo bien. Sí, toca botarle caspa. Hay que pensarlo bien en cómo lo vamos a calcular, ¿ya? Porque, bueno, aquí simplemente el usuario digitaría el número de cuotas, ¿verdad? ¿Cuántas cuotas necesitamos Eso. Ujú. Y eso que ya le tenga? permite a uno calcular intereses y todo el cuento. Sí. Y ese número de cuotas, que serían meses, yo tengo que dividir este anual, porque a ese número de cuotas yo tengo que sumarle el interés mensual, ¿sí o Sí, no? sí, Para que así me dé es. el valor de la cuota. Sería casi cercano al 1% mensual. 1.2, no, menos, porque sería 0.9 más o menos, porque Ujú. 11.2 entre 12, vamos a Eso. ver cuánto da. 11.2 entre 2, entre 5,80 y 2. algo. ¿Ah?
Es igual a 0.93. Ok. ¿Ya? Entonces, ahora, pero si son 0.93 anual, entonces si son 6 cuotas, igual, dividimos todo eso por 6 y entonces le asignamos por 0.93%, ¿verdad? Correcto. Ok, muy bien. Hasta ahí vamos claro, ¿sí o qué? Sí, profe. Bien, vamos a ver qué más sigue acá. Dice, entonces ahora, como segunda práctica se debe generar una tabla, pues esta tabla la pueden hacer como con un div en HTML, ¿verdad? Por el total de cuotas a pagar, por el número de filas, o sea, si son 5 cuotas, o 6 cuotas, perdón, que es el mínimo aquí, 6 filitas, y aquí se van colocando, se van llenando como los valores. Ujú. ¿Ya? Y el subtotal, pagado, valor de la cuota y lo que va pagando. O sea que el tamaño Ahora, de aquí la tabla, es complejo. Se supone que si son 6 cuotas, él tiene que, el valor de la cuota, ¿verdad? ¿Y cuánto tiene que pagar? o sea, profe, que el número de filas de la tabla estaría determinado más que todo por el número de cuotas que el usuario puede. Correcto, correcto, sí, señor. Ah, listo. Muy bien. Hasta ahí eso es todo lo que hay que hacer. Finalmente hay que entregar el trabajo, ¿verdad? Con una portada, los objetivos, la introducción. Vamos a dar respuesta a los scripts. Aquí pueden colocarme pantallazo, pero recuerden de mandarme el enlace del compartido, del árbol de carpetas. ¿Sí? Claro que sí. Su conclusión y su bibliografía. Recuerden siempre que todo hay que colocarle bibliografía. Hay veces que me colocan, no, la información es propia y no necesito de bibliografía. Pero ¿dónde se soportó usted para desarrollar ese trabajo? En algún lado usted tuvo que haber leído algo. Entonces necesito que referencia dónde consultó usted. ¿Ya? Listo. Bien. Aquí hay un pequeño ejercicio que yo lo inicié. Por ejemplo, mira, aquí tenemos valor de préstamo, ¿verdad? Ujú. Todas las variables las inicializo, ¿qué? En cero. En cero. Y estas variables las metí en un pequeño cuerpo de código PHP, ¿sí? Luego aquí, esto lo hice yo así, pero ustedes pueden hacerlo como les dije, pueden hacer un archivo index HTML, ¿verdad? Y en el SHTML, pues, llaman por referencia al archivo PHP, ¿sí? Pueden llamar el PHP por referencia. Pero aquí para hacer el ejercicio, pues simplemente lo desarrolla aquí mismo en el mismo documento. Entonces, iniciamos el cuerpo del HTML, ¿verdad? Aquí está la cabecera. Si ustedes quieren colocar aquí algún title, lo colocan. Nos interesa aquí, por ejemplo, el cuerpo del HTML, que es el body, ¿sí? Y Ujú. aquí, entonces, inicié un formulario, ¿verdad? Es importante que tengan claro, no sé si ya lo has escuchado, que existen varios métodos en que yo programo eh, para mandar los datos en HTML, perdón, en PHP. El método GET o el método POST. ¿Cuál es la diferencia? Que con el método GET los valores de las variables se muestran en el navegador cuando tú lo ejecutas, ¿verdad? Y con el método POST esa información va oculta, lo que Ah, ok. significa que para una aplicación comercial se recomienda utilizar el método POST, ¿verdad? El método POST. Entonces aquí yo creo un formulario, ¿verdad? Y utilizo, pues, le asigno el método GET. A ese formulario, mira que aquí yo estoy creando, ¿qué? Un párrafo, Los ¿sí? títulos. Un párrafo
aquí párrafo, ¿verdad? Para colocarle tú le puedes colocar aquí P1, P2, P3 hasta el P6, ¿no? Para colocarle que como una etiqueta o que diga valor de préstamo. ¿Sí? Como el valor del préstamo, entonces tú ahí en HTML, recuerda de que en HTML tenemos varias opciones. Los inputs para capturar información, ¿verdad? Los campos de texto también, tú dependes de cómo quieres llamar ese input de texto, numérico, o quiere ser de una fecha, bueno, diferente input. Cuando hablamos de input es que tú puedes ingresar información, ¿verdad? En un campo de formulario. ¿Ya? Entonces aquí estoy creando ese valor. Si yo copio este acá, vamos a ver si yo copio este acá, si se ejecuta todo mal. A ver si lo ejecutamos aquí. Después que abrimos ahorita, sí. Copiar otra aquí. Esta noche por el domingo. ¿Sí? Bien, vamos a estar aquí vamos a decir, estamos acá, aunque este intérprete no sé qué tanto resiste el código, apenas lo estaba probando. Entonces, mira, si lo ves acá, valor préstamo, ¿verdad? Entonces aquí el input tipo texto, que quiere decir que tú puedes meter texto aquí. Entonces, vamos a decirle que el valor del préstamo son 5.000 pesos, ¿no? El número de cuotas, ¿verdad? El número de cuotas, entonces tú puedes con un select aquí. Bueno. Entonces, ¿dónde le estoy diciendo eso? Mira. Aquí le estoy dando este título que está aquí, es este, ¿no? Este P que está aquí, ¿sí? Y aquí este valor préstamo es este texto que se está mostrando aquí, ¿sí? Correcto. ¿Qué le hago? Le hago un input, este input type text, o sea, de tipo texto, o sea, esto es un input, ¿verdad? Y las características que son de tipo texto. El nombre que le doy es valor préstamo. Este nombre tú no lo ves aquí, pero si tú te paras debajo del código, ¿sí? Vas a ver que este recuadro se llama valor préstamo. ¿Okay? Y todo eso, pues, lo cierro aquí con él. Bien, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tú le das un tamaño, ¿verdad? Pues todo esto aquí ya son propiedades de este input. Son propiedades. Correcto. Hasta aquí. Y entonces, el value, ¿qué significa value? ¿Verdad? El value significa lo que va a estar adentro. O sea, como nosotros llamamos evaluar lo que está dentro, los valores de adentro. Entonces va a evaluar esta sentencia de código, que sería una sentencia de código PHP. ¿Sí? Siempre que inicias un código PHP, inicia así, ¿verdad? Sí. El signo menor que el interrogante y PHP. ¿Sí? Recuerda el método post. Entonces, aquí vamos a hacer un insert con el método post que se llama valor préstamo. Esta variable siempre tiene que ser igual, tienes que colocarle el mismo nombre, ¿sí? Y el hecho
Este hecho tú se lo podrías quitar, ¿sí? Porque aquí lo que estoy diciéndole aquí es, después que ejecute todo esto, muéstreme eso ahí mismo, muéstreme ese valor ahí mismo, ¿sí? Porque si yo simplemente lo escribo, cuando yo le diga enviar, él borra todo. Pero para que se siga viendo el valor aquí, ¿sí? Para que se siga viendo este valor aquí, yo lo que hago es que llamo a través de la función echo el valor que tiene mismo, ¿verdad? Si esto no existiera aquí, esto se borraría cuando yo le diga enviar. Sí, se limpia. Pero yo lo que quiero es que cuando llegue a enviar, este valor quede ahí. Para eso le coloco esta variable dentro de eso, ¿verdad? Correcto. Después viene el número de cuotas, también es un P. Aquí voy a hacer un select option. Entonces, el select, ¿verdad? Para que es una selección, es este campo selección, y ese campo se llama cuotas. O sea, esto que está aquí, este campo select se llama cuota, y le asignamos estas opciones. Tú puedes asignarle más opciones aquí, ¿verdad? Vamos a asignarle otra opción. Opción value, que es el valor, ¿no? Es igual a quién. Pone 60, un ejemplo, ¿no? Aquí vamos a cerrar y vamos a poner 60 meses, ¿sí? Y cerramos la opción. Vamos a ponerlo otra vez. Ya me debe mostrar esta otra opción. 60 meses. ¿Sí? Recuerda que esto que está aquí es lo que me está mostrando aquí, visual. Pero esto que estoy aquí es lo que realmente, el número que él va a tomar, ¿ya? Para ya hacer el cálculo después. Correcto. Bien. Luego, pues ya hacemos aquí los botones, ¿verdad? Y aquí ya pues el Sublime evalúa enviar, que es esto que está aquí adentro, y el input time ref, que es el de borrar, ¿sí? Esto normalmente ya son, por defecto ya uno lo puede colocar así, tú le puedes cambiar el nombre como tú quieres. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 5018 y le damos a enviar, ¿sí? Entonces, todavía aquí no me está ejecutando, ¿verdad? Porque no está dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del, dentro del servidor local para que me muestre esto, ¿sí? Recuerden que esto hasta aquí solamente que es HTML, ¿sí? Y algunas funciones pues, de código PHP, pero ya el proceso de ese para que él lo envíe al servidor necesito tener, lógicamente, el localhost o un servidor. O sea, para que me muestre ya la tabla, tiene que ser dentro de localhost. Sí, claro, para que se ejecute y te muestre lo que tú quieres. Bueno, vamos a parar por ahí. No sé si tienes preguntas. La idea es que podamos seguir trabajando ya. Yo aquí ya tengo montado el SAM. Me dice que tú tienes montado también. Ya tengo aquí los archivos estoy utilizando este editor Sublime Pen 3, pero pueden también utilizar Visual Studio Code, el que ustedes quieran. No tiene que ser uno o el otro. Normalmente en estos editores es mejor porque es mejor que, digamos, que acá, porque si tú te das cuenta, aquí uno tiene muchas funciones de autocompleto, ¿verdad? Entonces tú tienes una parte del código y está autocompletando lo demás. Ese IntelliSense sirve mucho. La forma visual es un poco más práctica, entonces un editor de texto ayuda mucho al momento de programar. Ok, si necesito que diligencien la asistencia, si ya la diligencia antes, ¿está bien? Ya está. Gracias. Bueno, preguntas.
¿Tiene alguna pregunta? No, hasta ahí estamos bien. Ya toca cacharrearle a los métodos. Perfecto. Bueno, Sebastián, gracias por asistir a la vez, por no dejarme hablando solo. No, hombre, gracias a usted. Nos vemos a la próxima. Vamos a ir a sacar para la otra semana. Yo creo que a esta misma hora podemos organizar un tallercito para ya trabajar. Pero necesito que trabajemos entre todos, ir trabajando código, ya revisando código, más que todo que ustedes me compartan el código, si tienen algún problema, lo ajustamos, vamos mejorando, ¿vale? Ah, bueno, muchas gracias, profe. Tenga feliz día. Feliz tarde. Bueno, gracias a ti.